les bendiga, mis amados hermanos. Qué bendición estar con ustedes compartiendo mi cuaderno espiritual. Continuamos este mes hablando de la visión 2020. Hemos hablado del pecado, de su poder, de sus consecuencias, de su origen. También hemos hablado de cómo luchar contra este, es decir, cómo pelear contra este. Pero comenzaron a pelear una batalla sin haber establecido una base desde la cual pelear es cometer un grave error. Es necesario, hermanos, que tengamos un lugar seguro donde podamos entrenar, donde podamos atender a nuestros heridos, donde podamos recibir refuerzos, planificar y mucho más. Los creyentes en Cristo Jesús solamente tenemos una base y su nombre es Cristo Jesús. El pasaje de hoy está en 1 Corintios capítulo 3 versículo 11, donde dice: porque nadie puede poner otro fundamento que el que está puesto, el cual es Jesucristo. Pablo era un perito arquitecto cuya principal tarea como apóstol consistía en echar los cimientos del evangelio cristiano. Él no diseñó los fundamentos ni los cimientos, él solamente los echó. ¿Por qué? Porque el único fundamento del cristianismo bíblico es Jesucristo. El fundamento del cristianismo no es la ética del Nuevo Testamento. ¿Por qué? Porque mucha de ella la podemos encontrar en otras religiones. Tampoco es la historia, las tradiciones o las decisiones de las iglesias y dirigentes de las iglesias a lo largo de los siglos. El fundamento es Jesucristo y solamente Él. En un sentido, todas las escrituras son el fundamento porque todas las escrituras son de Cristo Jesús, hablan de Cristo Jesús. El Antiguo Testamento predijo y preparó su encarnación. Los evangelios nos cuentan la historia de su ministerio terrenal. Hechos es la historia de la iglesia en los primeros años. Las epístolas son comentarios del mensaje y de la obra de Jesucristo. Y el libro de Apocalipsis es el testimonio final de su reinado y de su regreso inminente. Lo que Jesús dijo acerca del Antiguo Testamento fue esto: escudriñen las Escrituras, porque ellas dan testimonio de mí. Nuestro Señor Jesucristo es el único fundamento de la iglesia y de la vida cristiana. Sin ese fundamento, ningún edificio espiritual será de Dios ni permanecerá. Después de que Pedro sanó a un cojo a la puerta del templo y de que la multitud se quedara maravillada, Pedro les predicó un sermón espontáneo y les explicó con algún detalle cómo Jesús era aquel sobre el que se enfocaba el Antiguo Testamento y era el único medio sobre el cual podían recibir salvación y vida eterna. Los saduceos y los sacerdotes mandaron arrestar a Pedro y a Juan y los metieron en la cárcel, y al día siguiente los dos fueron llevados a la presencia del sumo sacerdote y de un buen número de los dirigentes y les ordenaron que explicaran por qué predicaban y por qué sanaban. Pedro continuó el mensaje del día anterior diciéndoles que había sido sanado por medio de Jesús de Nazaret, aquel a quien ellos habían crucificado, que Dios había sanado al hombre cojo y que este mismo Jesús, la piedra rechazada por los edificadores, Dios la había hecho la piedra angular de su reino. Él les estaba diciendo a aquellos líderes judíos que ellos no podían aceptar el evangelio del reino. ¿Por qué? Pues porque no habían aceptado la piedra angular, el fundamento, Cristo Jesús. Los supuestos edificadores de Israel, el pueblo escogido de Dios, se habían quedado falsos al tratar de edificar un sistema religioso basado en tradiciones, es decir, sobre la arena. Pero el fundamento que había sido revelado por las Escrituras durante siglos, ellos lo habían rechazado, como Pedro se los recordó. Cada filosofía humana, cada sistema religioso, cada código de conducta está condenado al fracaso y a la destrucción porque no tienen el fundamento. Solo hay un fundamento. Y no importa cómo pueda el hombre enfocarlo, nadie puede poner otro fundamento que el que está puesto, el cual es Jesucristo. Que el Señor te bendiga.